nombre. Santo y grandioso tu nombre. Paz y bendiciones, amados hermanos. Qué felicidad poder estar juntos nuevamente a estudiar la preciosa palabra de Dios. En la clase anterior hablamos sobre la ley y vimos cómo la palabra Torah, que viene de la raíz yará, significaba apuntar la dirección, enseñanzas. Entonces, en realidad, la palabra que ha sido traducida como ley, vimos que en realidad lo que significa son enseñanzas, la palabra del Señor. Eso vimos en la clase pasada, tocamos todos los temas que hablan de los mandamientos, todo lo que significa la ley de Dios, pero como les repito, no es la ley, sino son las enseñanzas que el Señor nos dejó para esta vida, para que nosotros caminemos por esos caminos. El día de hoy vamos a tocar el tema de la ley en el nuevo pacto. Así que vamos a hacer, yo en el tema anterior tocamos la ley en el antiguo pacto y les usé solamente pasajes del antiguo pacto para que ustedes entiendan qué es el primer pacto, qué significa la ley en el primer pacto. Ahora vamos a ir al nuevo pacto, al pacto renovado, que es como se le conoce. ¿Okay? Vamos a explicar si hay diferencia, vamos a ver si hay diferencia, si la mentalidad del nuevo pacto cambió, si la ley ahora tiene otro significado en el nuevo pacto, el Mesías trajo cambiar cosas. Así que vamos a mirar acerca de esto y vamos a estudiarlo el día de hoy. Así que vamos a empezar por un pasaje del capítulo de Lucas, vayamos a Lucas 2:22. Y la palabra del Señor dice, asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros, que el Espíritu nos enseñe lo que quiere decir a las iglesias. En el nombre de Jesús, amén. Ok, esa palabra este versículo que se ha leído acá, sabemos que José y María se presentaron al niño de acuerdo a la ley de Moisés. Pero yo quiero hacerles acordar lo que enseñamos en la clase pasada, que conocida generalmente como la ley de Moisés, explicamos que en realidad es la ley de Dios. Que Moisés fue el intermediario que se la transmitió al pueblo. Pero esta ley no es de Moisés. Moisés no la inventó. Es la ley de Dios. La palabra del Señor que se la dio a Moisés para que se la transmitiera a su pueblo. Tengan en cuenta eso y así que entiendan eso muy claro. ¿Okay? Entonces vamos a estudiar en el nuevo pacto el concepto de ley. ¿Qué dijo Jesús sobre la ley? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y también vamos a estudiar otro apóstol. Vamos a entender eso. Ahora en el nuevo pacto vamos a ir a la palabra griega, a aprender cómo ha sido transmitida la palabra griega ley. En el griego encontramos que la palabra para ley es la palabra nomos. Entonces vamos a ver qué significa de acuerdo al diccionario, qué significa esta palabra. Esta palabra nomos significa cualquier cosa establecida, una ley, un comando, una ley o una regla que producía un estado, ley aprobada por Dios, un precepto, una prescripción, la colección entera de los libros sagrados del Antiguo Testamento. Ahora, esto es muy importante que escuchen lo que les estoy diciendo. La colección entera de los libros sagrados del Antiguo Testamento. No sé si recordarán, en la clase pasada yo les expliqué que como la Torá, aunque simboliza el Pentateuco, también se le puede aplicar a todo la Biblia. ¿Por qué? Porque como entendemos que Torá es enseñanza, son todas las enseñanzas de Dios. Y en el Nuevo Pacto nosotros vamos a ver que esto está más claro. Miren, vayamos a Juan 10:34. Van a entender, cuando yo les lea eso, ustedes van a entender, Jesús está hablando y vamos a ver lo que él dice. Juan 10:34 y dice, ¿y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Miren lo que está diciendo acá la palabra, dice, no está escrito en su ley, yo le he dicho que ustedes son dioses. Este pasaje, yo les he dicho a ustedes que son dioses, ¿dónde está? Está en los Salmos. Eso no está en la Torá, en los 5 libros de Moisés, está en los Salmos. Pero acá estamos viendo, esa es la ley, o sea, los Salmos es la ley. Ahora otro pasaje, vayamos a Juan 12:34. Tendríamos el libro de Juan, capítulo 12, el verso 34. Y la palabra del Señor dice, de la ley hemos sabido, le respondió la gente, que el Cristo, o sea, el Mesías, permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ahora, este pasaje que estamos leyendo acá, que el pueblo judío, el pueblo de Israel está diciendo al Señor, ¿cómo es que sabemos que el Cristo permanece para siempre? ¿A qué se refieren ellos? ¿A dónde están esos pasajes? Bueno, se los voy a dar para que ustedes lo estudien en su casa, no tenemos tiempo de leerlos ahora. Está en el Salmo 110:4, en Isaías 9:7, Ezequiel 37:24-25. Habla del Mesías que permanece para siempre. Entonces acá el Señor Jesús está hablando la ley y está mencionando los libros de los Salmos, los libros de los profetas. Entonces podemos ver claramente que cuando hablamos de ley, no se refiere solamente a los
los 5 primeros libros de Moisés. La ley son las enseñanzas del Señor. Esta Biblia que tenemos, la que usamos constantemente para estudiar la palabra del Señor. ¿Entendieron? O sea que la ley es toda la palabra del Señor. Ahora, vamos a empezar haciéndonos esta pregunta. ¿Vino Jesús a abolir la ley? Vayamos a la palabra del Señor. Siempre les digo, todas las respuestas las encontramos en la palabra del Señor. Aquí, eso es lo que nosotros tenemos que creer, lo que dice la palabra del Señor. Yo les digo, no me crean a mí, no le crean a las personas, crean lo que dice la palabra del Señor. Vayamos a Mateo 5, 17, 18. Esto es muy importante que ustedes aprendan este pasaje. No solamente que lo aprendan, que lo estudien y lo consideren, porque es interesante y es ver lo que está diciendo nuestro mismo Mesías. Capítulo 5, verso 17, 18. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Muchas personas interpretan este pasaje y dicen, sí, al cumplirlo, porque el Mesías tiene que cumplir todo, y como el Mesías ya cumplió, nosotros no tenemos que guardar la ley. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor. Ahora quiero que entiendan algo y vamos a ir al griego. En el griego, la palabra cuando el Señor dice, no he venido a abolir, el griego usa la palabra katalúo. Y esta palabra katalúo no significa abolir, significa destruir, derribar. O sea que el Señor está diciendo, yo no he venido a derribar la ley. ¿Cómo sabemos? Vayamos a un pasaje para que ustedes vean cómo ha sido esa palabra katalúo en el nuevo pacto. Mateo 24, 2. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero Él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿Ok? Esta palabra katalúo es derribado. O sea que el Señor no vino a derribar la ley. Ahora, otra palabra interesante que tenemos que entender es esta. Esta es la más importante en este pasaje. Es la palabra pleiroo. Pleiroo, que es la que dice cumplimiento. Ahora vamos a entender qué significa ese cumplimiento. Vayamos a Lucas 2:40. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, el verso 40. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Cuando dice el niño crecía y se fortalecía, en verdad en el significado de esta palabra dice, el niño se llenaba del Espíritu, eso es lo que quiere transmitir, se llenaba. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la palabra perú en sentido de cumplimiento, está hablando de un cumplimiento, de un llenamiento. ¿A qué se refiere eso de llenar? ¿Por qué el Mesías tiene que llenar? Eso cuando el Señor está diciendo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, a llenarla. ¿Qué significa eso? Acuérdense que tenemos que entender la mentalidad hebraica. Tienen que entender algo que es muy importante. El Mesías en Israel tenía que traer, o sea, la esperanza del Mesías era porque el Mesías venía a traer la interpretación correcta de la ley. ¿Por qué? Porque en el judaísmo, como nos he enseñado antes, había muchas escuelas de pensamiento y todos se disputaban el entendimiento a la ley. Entonces, el Mesías, el pueblo judío espera que el Mesías venga y pueda transmitir lo que la palabra dice, porque hay muchos pasajes que no nos dicen claramente lo que significa. Entonces, el Mesías tenía que traer la explicación correcta de la ley. Eso era, por eso tenía que llenarla. Él tenía que llenarla explicándola. ¿Cómo podemos saber también ese pasaje? Mire, vayamos para que vean Juan 4:25. Y ustedes van a ver lo que yo les estoy diciendo aquí. Juan 4:25, acá estamos hablando de la mujer samaritana. Y miren ella misma lo que dice. Juan 4, verso 25. Sé que viene el Mesías, dijo ella, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Entendieron? Entonces, esa era la meta del Mesías, era la idea. El Mesías tenía que venir a traer la correcta interpretación de la ley. Y eso es lo que ellos esperaban.